Bueno, en particular fue un episodio muy puntual, que realmente no tiene que ver particularmente con el funcionamiento, con el comportamiento de la escuela. Lo que sucedió fue un conflicto con una familia, digamos, que atraviesa otro tipo de situaciones, todos en general quienes estamos dentro del marco del sistema educativo vamos conociendo. Lo que pasa es que lo que nosotros venimos diciendo ya desde hace mucho tiempo es que cuando se profundizan los conflictos sociales, los problemas económicos de las familias, la verdad que las únicas instituciones que permanecen abiertas y siempre con la escucha atenta son los efectores de salud, como el hospital, o nosotros en las escuelas públicas, digamos. Entonces, la verdad que cuando las familias no encuentran marcos de resolución a sus propios problemas, a sus propios conflictos, la escuela siempre es la primera caja de resonancia en donde se hacen escuchar, y por supuesto que la escuela siempre tiene una escucha atenta y un marco de acompañamiento en todo este tipo de situaciones, pero lo que también sabemos y también expresamos es que nosotros solos no podemos darle solución a todas las problemáticas que las familias atraviesan en momentos de crisis y tan difíciles como estos. Nosotros en las escuelas, como siempre decimos, abrazamos, contenemos, cuidamos, tratamos de darles a los chicos y a las chicas ambientes cálidos y de protección, damos de comer, les damos el desayuno por si no lo tuvieron, pero ese es nuestro límite también, ¿no? Sumado a esto, nosotros tenemos que también ingeniárnosla con esa condición para ver cómo enseñamos, qué enseñamos, de qué manera enseñamos. Los chicos tienen que aprender a leer y escribir, tienen que aprender a entender lo que leen, porque digo, después salimos a las portadas de todos los diarios diciendo que los docentes somos esto, lo otro, que no enseñamos, que no servimos para nada, y la verdad que a veces estamos mucho más abocados a situaciones de extrema necesidad o extrema demanda, y hay que priorizar, ¿no? Nosotros cuando tenemos chicos que no han dormido el día anterior, o que no han tenido dónde dormir el día anterior, o que no han comido, o que no han tenido un lugar cálido en su casa, a veces también decimos, bueno, la escuela es el lugar más calentito, bueno, pero también decimos, tenemos límites, sí, no podemos resolverlo todo, y hacemos un llamamiento real y concreto al resto de los organismos que también debieran tener bajo su mirada este tipo de situaciones, ¿no? Familias en situaciones extremas, familias sin vivienda, familias que no pueden llegar a fin de mes, familias que no pueden comprar una garrafa de gas, niños que deambulan con sus mamás por ahí porque no tienen dónde dormir. Entonces, bueno, la verdad que si la Dirección de Desarrollo Social, o como se llame ahora, que la verdad que no lo sé, si la Dirección de Niñez, la Dirección de Juventud del municipio, el propio servicio local, no ponen un poco más mirada atenta sobre este tipo de situaciones, bueno, todos estamos con la frazada corta, y la verdad que nosotros en las escuelas a veces nos llevamos la peor parte, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó puntualmente? Porque se hablaba de un hecho de violencia. ¿Qué fue lo que pasó? No, bueno, nada distinto a lo que nos suele ocurrir, digamos, una mamá que se desborda, que no encuentra respuestas y que pretende, bueno, grita, insulta, maltrata, bueno, pero me parece que es una situación en la cual nosotros no nos podemos quedar detenidos particularmente en eso, porque en realidad no estamos estigmatizando a las familias por lo que les pasa, totalmente al contrario, pretendemos acompañar para que el derecho de esa mamá, el derecho de esa familia, el derecho de ese niño esté cubierto en su máxima expresión, digamos. Ahora la escuela sola es imposible, nosotros hasta roperitos tenemos en las escuelas por si los chicos vienen sin ropa o vienen desabrigados, pero ¿qué más podemos hacer desde la escuela? No podemos garantizarle la vivienda, no podemos garantizarle la garrafa, no podemos garantizarle cosas que se supone que tienen que recurrir a otros organismos que evidentemente o no están atentos o no están dando respuesta. Estamos hablando de una familia que ya tenía conocimiento de la escuela, que era una familia vulnerable, que evidentemente esto
Siempre hay una gota que rebalsa el vaso. Nosotros en todas las escuelas tenemos conocimientos y nosotros no hablamos de familias vulnerables, sino que hablamos de familias vulneradas. Nadie es vulnerable si no se te vulnera un derecho primero, digamos, cuando nuestros pibes necesitan comer en la escuela porque o su papá se quedó sin trabajo, o su mamá no tiene de dónde sacar, o no se quedaron sin casa porque los desalojaron porque no pueden pagar el alquiler. Me parece que la primera vulneración es a esa familia, es una familia que está vulnerada en todos sus derechos. Entonces nosotros tenemos registro en todas las escuelas de cuáles son esas situaciones. El problema es dónde se canaliza la demanda de estos problemas de vulneración de derechos, porque nosotros en el marco de la escuela tenemos una responsabilidad y tenemos una obligación que cumplir dentro de los marcos normativos, que la escuela educa, no solamente educa, también nos estamos haciendo cargo de montones de cosas que tienen que ver con la contención, la protección, el cuidado de nuestros niños, niñas y jóvenes, y por qué no también a veces de estos núcleos familiares. Ahora, no podemos darles la respuesta que tiene que ir a buscarla a otro lado, o que por lo menos ese otro lado tiene que acercarse a estas familias para ver cuál es su situación y cómo se les resuelven estos problemas. ¿Pudiste hablar, entiendo, con la dirección del colegio, con las maestras, con la familia y quizás también con alguien del municipio? Nosotros nos reunimos el viernes siguiente en la escuela con las autoridades de la institución, con las inspectoras de las distintas modalidades y nivel, y ayer mismo tuvimos otra reunión también en la escuela, ahí sí con las docentes que habían sido partícipes del episodio. Pudimos acordar algunas cuestiones, exigimos la implementación del acuerdo paritario que nosotros tenemos de prevención, erradicación y resguardo y reparación de la violencia en contextos institucionales educativos. Pedimos que se cumplimente ese acuerdo paritario porque la verdad que quedamos muy al descubierto cuando, vuelvo a decir, el único organismo que responde o que abre la puerta es la escuela. Entonces exigimos el cumplimiento de ese acuerdo paritario y por eso pudimos establecer este tipo de reuniones en donde, bueno, modificamos los acuerdos, modificamos la manera de estructurar la institución. Me parece que también eso nos pone un poco en dificultades cuando no tenemos esos espacios institucionales en donde poder pensar el reordenamiento, la reorganización institucional. Esto es una tarea cotidiana que nosotros nos tenemos que ir dando a medida que vamos evaluando los procesos y la verdad que esos espacios ya no los tenemos como los teníamos antes, en donde podíamos repensar nuestra práctica, repensar nuestras acciones dentro del marco institucional. Bueno, también estamos pidiendo que se nos devuelvan esos espacios porque no es un patear la pelota para adelante todo el tiempo y vamos haciendo de cuenta que vamos pudiendo, porque cuando la gota que rebalsa el vaso, estamos todos en un profundo berenjenal que nos es muy difícil después descifrar qué es lo que tenemos que atender y qué no. Y vuelvo a decir, siempre sobre nuestras espaldas con la exigencia de que la escuela es para educar, y la escuela es para enseñar, y la escuela es para formar, y la escuela es para que los chicos puedan tener un futuro. Bueno, pero antes hay que garantizar otras cosas para que nosotros realmente podamos cumplir con nuestra función como se nos exige desde muchos aspectos de la comunidad. A veces escuchamos algunas voces de la propia comunidad que nos dice que tenemos que hacer esto, esto y lo otro, y por otro lado después toman decisiones a nivel de la comunidad porque ocupan espacios en determinados organismos en donde no se hacen responsables de estas cuestiones. Entonces, pongámonos de acuerdo, ¿sí? Pongámonos de acuerdo. Si vamos a trabajar todos con una misma mirada para tratar de ir resolviendo los conflictos y las problemáticas, cada uno desde su lugar puede hacerlo perfectamente porque cada uno sabe cuál es la función que tiene que cumplir. Ahora, cuando uno empieza a relajarse y empieza a delegar esas funciones, empiezan a recaer siempre sobre los mismos ámbitos y los mismos espacios y ahí empezamos a trabajar con la frazada corta y empezamos a definir qué es lo prioritario. Y la verdad que hoy estamos evaluando y estamos viendo que en muchas instituciones lo prioritario es la contención y la alimentación. Si los chicos no tienen eso garantizado, es muy difícil poder trabajar y poder poner en funcionamiento el marco de conocimiento.